¿Cómo aprendes, no? Ha preguntado Sí. cómo aprendes. Yo lo que creo es que hay que considerar que es un aprendizaje. Ujú. Que no escuchas la voz de Dios de la noche a la mañana con una precisión, sin equivocación. Es un arte que vas aprendiendo. Hay que ir afinando, como es sintonizar el arte- como la radio antiguamente. Que haces... Perfecto, sí. De hecho, yo considero que tienes que aprender primero cómo es el tono de la voz de Dios. Y la manera de entender cuál es el tono de la voz de Dios es leyendo las Escrituras. Si no aprendes primero cómo es el tono de la voz de Dios, te va a costar mucho escuchar la voz del Espíritu Santo que te habla desde dentro. Escuché un tuit. Alguien que es nuestro amigo, el que estaba en Turquía, ¿cómo se llama este chico? Mauricio. Que tuiteó el otro día, cuanto más leamos la Biblia, cuanto más escuchemos la voz de Dios en la Escritura, más conozcamos la voluntad de Dios en la Escritura, más conoceremos la voluntad de Dios afuera, ¿no? Un poco. Si tú estudias... Esto lo ha dicho Alex. O sea. Sí, y si estudias las Escrituras, aprendes cómo es el tono de la voz de Dios, entonces aprendes a diferenciar la voz del Espíritu de Dios que está en nosotros, que quiere comunicarse con nosotros, pero que tiene ciertas interferencias. Por ejemplo, la voz de nuestros propios pensamientos, otras voces externas, incluso a veces la voz del enemigo. Entonces, entre todas esas voces tienes que aprender a discernir la voz del Espíritu de Dios que está en ti, y para ello tienes que sumergirte en las Escrituras, porque ahí aprendes cómo es el tono. Espacio patrocinado por academiabiblia.com. Ahora diré una cosa. Para mí, la voz del Espíritu Santo, más que oírse, se ve. Explíquese mejor. A ver si puedo explicar esto. Para mí es como una especie de pensamiento que viene aquí a la mente. No es necesariamente una voz audible. Yo, de hecho, nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pero háztelo mirar. La manera en la que yo escucho la voz del Espíritu es a través de un pensamiento que a veces es como una imagen, una palabra, una sensación que yo sé que es de origen divino, porque he aprendido a discernir un poco cómo es el tono de la voz de Dios, porque amo la Escritura y la estudio. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. ¿Tiene sentido eso? Total. De hecho, a veces cuando le pregunto al Señor algo, oye, ¿qué te gustaría que compartiese en esta comunidad? La manera en la que Él me habla es trayéndome pensamientos que yo sé que vienen de ese origen. Entonces, son ideas que llegan y más que escucharlas, las veo. La memoria también, ¿no? Te atrae. O sea, Él utiliza recursos que ya están en tu mente. Correcto. No sé si vosotros vivís esto así, pero... Sí. Sí, a veces la voz del Espíritu Santo es el propio sentido común, ya forma parte de ti. Que es el menos común de todos los sentidos. Sí, forma parte de tu sabiduría, forma parte de tus herramientas, como decías. Creo que la voz del Espíritu Santo, de algún modo, en algún momento siempre nos dirige a Jesús o a la verdad. Siempre. Y eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Y luego, por otro lado, hay que entender a qué se refiere esta persona con esta pregunta. Si se refiere a cómo saber la voluntad precisa del Espíritu Santo para girar a la derecha o a la izquierda, tomar una decisión u otra decisión, estamos hablando de otro asunto. O sea, estamos hablando ya como de peticiones muy concretas en las que necesitamos la guía del Espíritu Santo. No sé si ahí daríais otro matiz. Yo recomendaría un libro. Muy bien. De Dallas Willard, se titula Escuchar a Dios. Y a mí me ayudó mucho porque habla un poco de toda esta... O sea, no deja de ser una relación dinámica con una persona, con el Espíritu Santo. Lo es. Con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, en esta relación dinámica, cuanto más conoces a la persona, más conoces su voluntad, más escuchas su voz, te mantienes... El Espíritu no deja de ser eso... que no puedes controlar, ¿no? Dios es Espíritu, pero sí te rodea, sí vives en Él y es como una especie de... O sea, sí, lo puedes ver. O sea, no es ver, no es oír, no es oler. Es otra percepción. Es una relación íntima con un ser que tiene una voluntad propia y que quiere comunicarse contigo y que te ama y que te dice... Esto sí para mí es importante. Te dice no la verdad, sino la verdad que necesitas. Sí. Y bueno, yo creo mucho en esa intuición de que cuando uno está en Cristo... uno cuando guarda silencio, que creo que es una práctica súper importante y que si no se hacen los podcasts no sé dónde se puede hacer, guarda silencio, yo creo que Dios sí que habla, es decir, sí que se comunica con nosotros. Y quizá una de las barreras que tenemos justamente para escuchar la voz de Dios es que somos una generación
hiper estimulada mentalmente. Es decir, no nos molesta el silencio. Siempre lo estamos intentando rellenar con algo que leemos en Twitter, algo que vemos en Instagram, un podcast, vamos en el coche, incluso el silencio en el coche nos molesta, ponemos música o algo. Y creo que la carencia de silencio es un obstáculo para escuchar la voz de Dios. Antes, Dios por lo menos te atrapaba en el baño. Sí. Ibas a hacer tus necesidades, te sentabas en el trono, antes de los smartphones, y ahí quizá podías escuchar porque había silencio. Qué bonito el Señor. Pero ahora te llevas el smartphone. Ya es que no encuentras ni un espacio. Pero te digo más, estoy leyendo ahora un libro de Brennan Manning, el del impostor, no sé qué, el impostor tal. Buenísimo. Pero él habla un poco de su vida siempre y que no siquiera es cuestión, o sea, realmente la verdadera búsqueda de la voz de Dios a veces es una cuestión de días, ¿no? Es decir, Jesús fue bautizado y se fue 40 días, colega, 40 días al silencio del desierto, a conectar, ¿no? con el Padre. Y nosotros también queremos que en 5 minutos, en 1 hora, que Dios aprovecha, que digo, Dios es bonito, pero que lo que decía Brennan Manning es que dice, bueno, cuando en mi 5.º día de retiro es cuando... Claro. Digo, 5.º día de retiro, nano. ¿Y quién lleva al niño? Al colegio. Entonces, para resumir, hemos dicho 3 cosas. Aprender a discernir el tono de la voz de Dios, y eso se aprende sumergiéndote en las Escrituras. Ajá. Conociendo a la persona del Espíritu Santo, porque si conoces a la persona, entonces de alguna manera su voz está alineada con el conocimiento de su naturaleza. Muy bien. Y 3, silencio. Necesitamos silencio y hacer silencio. ¿Has hecho una prédica en nuestra mente. ¿Sí? Sí, muy bien. Perfecto, me encanta. Y a veces... Con 3 puntos, muy bautista. Sí, voy a añadir algo, una experiencia con el perro de mis suegros. Parecía que sabía responder a ciertas órdenes. Cuando mi suegro le decía, no, quieto, levántate. ¿En qué idioma? Le hablaba en español. No era Sid. No, en español. Quieto, levántate. Tal. Eso es un poco, algunos pastores hablan así. En la iglesia. Quieto, levántate, arriba la mano. El bien donado. ¡Quieto! ¡Quiet! La patita. La patita. Perdona, tío. Entonces... Bueno, y hay iglesias que ladran, Ojo. Sí, pero bueno, otro tema. Pero yo le dije una vez a mi, a mi suegro, en vez de decirle quieto, dile prieto, a ver si reacciona igual. Sí. Y reaccionaba igual. Ante quieto y ante prieto, reaccionaba igual. Es decir, lo que realmente entendía el perro era el tono. Claro. Era el tono. Entonces... La intención. Sí, cuando tú estás en una conversación, igual con Dios, preguntándole algo... Creo que hay como un tono que quizá no tienes exactamente una frase que él te está diciendo, pero hay un tono. Y no sé muy bien cómo explicar eso, pero hay un tono que te dice sí, hay un tono que te dice no, hay un tono que te dice cuidado. Y creo que aprender cómo es el tono de su voz, nos ayuda mucho. Qué bonita esa comparación, ¿no? Jesús como si fuese César Millán y nosotros los perros que necesitan ser encantados. No, pero yo no sé si este ejemplo lo escuché de ti. Creo que sí, acerca de la cadena del perro, que cuanto más obediente es el perro, menos cadena necesita. Exacto, sí. Si me hiciera más caso, te soltaría. Mi perra Leia. Ajá. Sí, es verdad, sí, es el ejemplo. Sí, es bonito eso. Es bonito, sí. No, porque tiene mucho significado. Cuanto más... Más obediente, más libre sería. Te dejaría suelta porque si sé que cuando... Vendría, pero como no viene, la tengo que llevar en cortito. Entonces Dios a veces... Entonces, bueno, también la gente que utiliza como esta muletilla de... No, tengo que escuchar la voz de Dios para cualquier decisión básica en la vida. Sí. Creo que no están aprendiendo que Dios desea darnos libertad. Yo creo que de esto has hablado muchas veces. Y que Dios quiere estar tan seguro que sus principios, valores y su naturaleza nos impregna tanto como sus hijos, que vamos a tomar decisiones en libertad que van a estar alineados con su voluntad. Claro. Porque somos sus hijos. Exacto, y tomamos decisiones libres, pero que reflejan la voluntad de Dios. Eso me parece... Tú sueles usar un ejemplo, Alex, acerca del jardín del Edén y los árboles, que es muy oportuno. No sé si lo has mencionado en el podcast otra vez, pero me parece muy guay. Tú lo explicas mejor que yo. Vale. Sí, lo de que solo un árbol. Exacto. Sí, que la voluntad de Dios normalmente se entiende como que solo hay un árbol bueno y todo lo demás son malos. O sea, la voluntad de Dios es una cosa o ya todo lo demás está mal. Pero en realidad en el Edén era al revés. Es, mira, ejerce tu libertad, toma lo que te apetezca, naranja, mandarina, guayaba, melones, lo que quieras.
Aguacate, uf, sí, que está lo, muy... lo más aguacate caro para del Edén. para Lo más desayunar. caro del Y el pistacho. Lo más Pistacho, caro del Edén, los pistachos, aguacates y el almendras. pistacho. O sea, todo bien menos uno. O sea, Claro. ese no. Mm. Ese no. Todo lo demás sí. Ahora, ejerce Hay tu una libertad con libertad. sabiduría y tal. Y a veces hemos sido reduccionistas con Sí. la voluntad de Dios, ¿no? Ujú. Que ojalá el Señor pueda decir que no hace nada, que no muerde. Claro. Acercaros a Andresito, que no hace nada, que no muerde. Que no muerde, no tengáis miedo, Andresito, que no muerde. Pero claro, para eso tienes que tú estar domado. No podemos terminar esta pregunta sin estamos con la decir primera que a pregunta. veces, pero suele ser muy puntualmente, Dios sí te puede hablar a través de un sueño, una visión. ¿Qué? Y luego a través de voz audible, pero es Sí. puntualmente. O un pasaje bíblico que llega en un momento de tu vida Pum, pam. y brilla. Y a través de la palabra profética Algún de hermano, alguien hermana. de tu comunidad, porque la comunidad puede ser la voz de Dios.